mañana sobre nosotros, por permitirnos ver cuán grande es tu fidelidad, Señor, la que ha sido de generación en generación, y que nuestra infidelidad no ha hecho nula tu fidelidad, Señor. Padre, gracias por la obra que estás haciendo. Instrúyenos en tu camino, llévanos a tus pensamientos, llévanos al deseo de tu corazón, Señor. Te agradecemos que nos permitas en esta noche reunirnos en tu nombre, pero que el anhelo de nuestro corazón seas tú, que lo que nos atrae a reunirnos es verte a ti, contemplarte a ti, Señor. Por favor, sé propicio a nuestros corazones y ensánchalos, Dios, para ti. Quita toda estrechez de nosotros y danos corazón, Señor, que te ame, corazón que te ame con todas sus fuerzas, corazón que te ame, oh Dios de los cielos, Señor, con todo, a ti el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Padre, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar de aquello que en tu infinita misericordia has puesto sobre nuestras vidas. Gracias por ser nuestro sustentador, por ser nuestro ayudador. Gracias por ser, oh Dios de los cielos, el que guarda, el que cuida, el que sostiene nuestras vidas una y otra vez a través de tu precioso y maravilloso amor. Gracias, bendito Dios de los cielos, por este deseo precioso de acercarnos a ti. Gracias por este deseo maravilloso de acercarnos a tu presencia. Gracias por este amor, oh Dios eterno, con que tú nos has amado y con que has mirado nuestros corazones y con que has mirado nuestras vidas, Señor. Gracias. Por favor, que seas tú dirigiéndonos en esta noche a través de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, las palabras que nos enamoren de ti, las palabras, Señor amado, que, Señor amado, traigan libertad a nuestro corazón para correr a tus brazos, esas palabras que nos libren, oh Dios, aún de nosotros mismos, que nos libren de los errores y de las fallas que tenemos, que no son ocultas, pero que también nos libren, Dios, de pecar a sabiendas, de pecar conociendo cuál es tu voluntad. Por favor, amado Dios, obra en nosotros, ábrenos el entendimiento, que tus palabras penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón y traigan la vida tuya y produzcan la vida tuya en cada uno de nosotros, Señor. En tus manos estamos, agradecemos tu preciosa fidelidad en el bendito, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por su fidelidad, amor, misericordia y bondad, porque ciertamente Dios nos da esta gracia de escudriñar su palabra y nos da esta gracia maravillosa de escudriñar en ella cuál es la voluntad del Señor, cuál es el deseo del corazón de Dios. Necesitamos más que oír predicaciones, necesitamos oír el corazón de Dios, porque oír su corazón va a llevarnos a que Él sea el único anhelo de nuestras vidas, a que todo lo que nosotros queremos cada día es a Él, a que todo lo que clama mi corazón es Él, a que todo lo que desea mi vida es su presencia, disfrutar de Él, verlo, ser consciente, porque Él es el ser más real del universo. Todo pudiese desaparecer y aún la Escritura dice que el cielo que ahora vemos y la tierra que ahora vemos un día ya no estará. Lo que ahora es, un día ya no estará, pero el que es, el yo soy, estará eternamente y para siempre. Y aunque todo se desvaneciera, Él permanecerá, Él seguirá. Y eso es un regalo maravilloso. Poder entender que Dios nos ha
traído y que la invitación de Dios para cada uno de nosotros es hacia Él, hacia su corazón. Que Dios a cada uno de nosotros nos quiere tener expuestos junto a su corazón. Que Él no nos quiere tener simplemente tomados de las manos, nos quiere tener recostados junto a su pecho. Y eso derrite el corazón. Cuando empezamos a oír al Señor así, en un llamado que no es cualquier llamado, es un llamado extraordinario que derrite de una manera hermosa el corazón. Efesios, está conmigo allí el capítulo número 4. Vamos a continuar el tema que hemos venido estudiando acerca de las diversas doctrinas de las que el Señor dijo que tuviéramos cuidado y de las viandas que no producen provecho y que a los que se alimentaron de ellas no les hizo ningún bien, y que todas las cosas que han sido expuestas en la palabra de Dios han sido expuestas para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para cimentarnos sobre la realidad que es Cristo. Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 11, habla de cómo Dios dispuso darse a conocer. Y esto es muy maravilloso, porque no olviden, todo lo que Dios ha provisto es para darse a conocer. La creación ha sido provista por Dios para el darse a conocer. No olviden, cuando miro el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, la obra de tus manos, miren lo hermoso, la creación ha sido dispuesta para mostrármelo a Él, para anunciármelo a quién, para anunciármelo a Él. De la misma manera que Dios estableció, como está aquí en este verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mire lo hermoso, no para darse a conocer ellos, y eso va colocando un orden hermoso, no para que ellos tuvieran renombre, sino que esto es para darse a conocer. Todo lo que Dios dispuso es darse a conocer, porque lo que más necesitamos nosotros, los seres humanos, es conocer a Dios. Este pueblo pereció, este pueblo se perdió, este pueblo se extravió, porque le faltó algo: conocer a Dios, conocer quién era Dios. Cuando no conocemos quién es Dios, es fácil que cualquier luz realmente brille y corramos tras ella. Pero cuando empezamos a tener luz de quién es Dios, ya no corremos tras cualquier cosa, porque corremos tras el Santo, corremos tras el Dios glorioso. Y dice que todo lo que Él dispuso a través de estos ministerios fue que se pusiera un fundamento firme, porque dice en el verso número 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han recibido la vida de Cristo. Tú eres santo no por tus obras, no por tus acciones, no por tu comportamiento. Eres santo por el depósito que hay en tu vida. Es la vida de Cristo la que te hace santo a ti, porque te ha hecho partícipe de su naturaleza, te ha hecho partícipe de su vida, y eres santo por esa participación maravillosa de la vida de Él. Pero dice que Dios va a perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Para la obra de qué? Para la obra del ministerio. Y me llama mucho la atención porque aquí a perfeccionar alude no a ser personas intachables, sino que alude es a llevar a las personas a ser restauradas al diseño original, a ser restauradas a lo que Dios dispuso desde que formó al hombre en el huerto de Edén, desde que hizo al hombre. O sea, ¿qué es lo que Dios desea restaurar cuando nos da a conocer quién es Él? Lo que desea restaurar es su voluntad, su propósito y su diseño para cada uno de nuestros corazones, a fin de perfeccionar. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en los santos? Restaurar el diseño de ¿quién? Restaurar el diseño de Dios para la obra del ministerio, ¿cierto? Y aquí es muy hermoso porque es para un servicio espiritual, para nuestro servicio ¿a quién? A Dios. Pero esto no contempla la simple actividad, porque a veces nos quedamos solamente en el hacer y nos quedamos en un vacío con la relación con Cristo. Recuerde que el hacer tiene que proceder desde la dirección de Dios,
el hacer jamás va a cubrir, y lo hemos compartido en algunos momentos, que yo puedo durar todo el día sirviendo y ocupado con muchas cosas, pero que eso jamás va a reemplazar el tiempo de intimidad con Dios, el tiempo de intimidad con el Señor. Hay algo que está por encima de todo y que no podemos perder de vista. Para cualquiera que ha recibido salvación, la parte más importante de su vida es su relación con Dios. No es su hacer, es su relación con Dios. Porque ese hacer puede terminar siendo vacío si la vida de Dios no está saciando mi corazón y saciando todo mi ser. Por eso aquí la obra del ministerio no se trata de simplemente tener una ocupación. Está hablando de recibir algo para manifestarlo. ¿A través de quién? A través de nuestras vidas. Y dice en el versículo número 13, ¿cuál es el propósito de toda esa manifestación? El deseo de Dios es llevarnos a la madurez. El deseo de Dios es llevarnos a un crecimiento. Dios no desea dejarnos como niños, porque dice la Escritura que el niño tiene un problema. Y el niño es llevado a cualquier lugar. Es fluctuante, no tiene seguridad, no tiene bases en su corazón. El deseo de Dios, el verso 13, es hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira lo hermoso. La obra que Dios desea abordar aquí es llevarnos a la unidad de la fe. Y qué hermoso como Dios lo aborda aquí, porque no es la fe que proviene del hombre, sino estamos hablando de la fe que proviene de Dios. La fe que proviene de Dios hacia nuestros corazones nos lleva a poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero esa fe también nos lleva a todos a ser de un mismo pensamiento, ¿cierto? Y ya no es el pensamiento que cada uno tiene de Dios, sino el pensamiento que Dios mismo ha plantado en el corazón de cada uno. Y ya Dios nos lleva a todos a estar alineados con Él. También dice aquí, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de ¿qué? De doctrina, cosas que aparecen dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Deseos que aparecen, pero que muchas veces hay muchas cosas que aparecen, pero que no provienen del corazón de Dios. Muchas veces provienen del deseo del corazón de ¿quién? Del deseo del corazón del hombre. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Sino mire lo del verso 15, sino que siguiendo ¿qué cosa? La verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. O sea, que todo lo que vaya creciendo en nosotros, que todo lo que vaya afirmándose en nuestras vidas es ¿qué? Es Cristo. Un único anhelo, un deseo, apuntando a una sola cosa, que es hacia donde Dios nos lleva a mirar. El apóstol Pablo le expresó de esta manera: y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando pudo entender hacia dónde lo quería llevar el Señor, se empezó a dar cuenta que hubo muchas cosas que antes le daba valor, pero cuando el Señor empezó a convertirse en hacia donde apunta su corazón, todas aquellas cosas empezaron a perder valor dentro de quién, valor dentro de su vida. Y esto es muy importante dentro de la iglesia, para que en los tiempos que estamos movidos o estamos viviendo no seamos movidos de donde Dios nos está poniendo, sobre la roca inconmovible que es Jesucristo, sobre la roca inconmovible que es Cristo nuestro Señor. Vaya a Colosenses capítulo número 3, versículo número 10 y 11. Hablando el Señor respecto de esto, mira lo hermoso. Colosenses 3, 10 y 11. Confirma una vez más lo que el apóstol Pablo afirmó
hacia dónde nos va dirigiendo el Señor. Y revestidos de Él nuevo, está hablando de la nueva vida que Dios va poniendo en el corazón, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren lo hermoso, todo lo que Dios va renovando en nosotros es para llevarnos a un conocimiento más profundo. ¿De quién es Él? ¿De quién es Él? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que mire esto lo hermoso, sino que Cristo es hermoso. ¿Y en quién? O sea que esto es lo que Dios ha dispuesto para toda la iglesia. Qué hermoso, un pueblo para el que Cristo es todo para su corazón, un pueblo para el que Cristo es todo para su vida. De manera que cuando el pueblo empieza a entender esto, lo único que quiere es que le muestren a quién, a Cristo. No me interesa que me muestren algo diferente, cualquier cosa diferente me va a hacer perder a Cristo. Mientras que el pensamiento del apóstol Pablo es: antes estoy desechando. Habían cosas en las que tenía la mirada y las estoy desechando, porque mi deseo es conocer a Cristo, ganar a Cristo, tener más de Cristo dentro de mi corazón, tener más de Cristo dentro de mi vida, porque ese es el fundamento establecido por Dios. No olviden, no lo que establece el hombre, lo establecido por ¿quién? Por Dios mismo. Por eso, cuando el Señor abrió las Escrituras, aquellos que iban camino a Emaús, les empezó a mostrar cómo en la ley, cómo los libros escritos por Moisés, cómo los libros escritos por los profetas, ¿a quién apuntaban? ¿A quién señalaban? ¿De quién hablaban? Él les mostró que todos ellos hablaron fue de quién, de Él, de Jesucristo. ¿A dónde estaban apuntando? Al Salvador. De manera que toda la palabra siempre nos está llevando hacia aquel que fue dispuesto por el Padre. No olviden que la salvación viene de parte de Dios. Dios mismo es el que viene a nuestras vidas, pero viene a nuestras vidas para llevarnos a Cristo. Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. O sea que el Padre mismo es el que nos lleva hacia quién, hacia Cristo. De manera que vamos a Isaías 28, 16. Isaías 28 nos deja ver una cosa hermosísima. En el capítulo 28, en el verso número 16. No olvide, ¿quién es el que pone el fundamento? Dios mismo es el que establece cuál es el fundamento, cuál es la base. Dice el verso 16, y no lo olvide, este versículo es muy importante en nuestra vida. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién está hablando? Dios mismo. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Mire lo hermoso. ¿Quién puso ese fundamento? ¿Quién lo estableció? Dios mismo. Y no olvide que cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de lo que se puso y es incambiable, de lo que se estableció y no varía. Va a permanecer. Esta piedra que Dios dispuso aquí va a permanecer eternamente y para siempre. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y el Señor habla de esta piedra con unas características hermosísimas. Sabemos que esa piedra es ¿quién? Es Cristo, ¿cierto? La roca inconmovible, la roca de eternidades. Y mire lo que Dios mismo afirma de esa piedra: es piedra probada. Fue probada esta piedra que es Cristo en el huerto del Getsemaní, donde la voluntad completa del Hijo fue rendida al Padre. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad. Angular. Angular significa la piedra más importante que se pone, la primer piedra y la más importante que se ponía en una construcción, ¿cierto? Y se edificaba a partir de ¿quién? De esa piedra, y se edificaba sobre esa piedra angular. ¿Y cómo es esa piedra? A los ojos de Dios, preciosa, ¿cierto?
Mire, es que el atractivo de la iglesia únicamente es ¿quién? ¿Cierto? Mire lo hermoso. Yo le puedo decir, lo invito a la iglesia a ver milagros. Y usted vino y vio milagros, pero se perdió de ver al precioso. Lo invito a la iglesia a ver y le puede dar cantidad de cosas. Pero qué hermoso cuando nuestra invitación es, lo invito a la iglesia a ver a Cristo, a ver al precioso, a ver al más hermoso de los hijos de los hombres, al que ha de cautivar ¿qué? Tu corazón. Mire lo hermoso. ¿Cómo es esta piedra? De cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Y quién fue el que puso ese fundamento? Dios mismo lo estableció. El fundamento es ¿quién? Es Cristo. Y el fundamento es el que determina la posición de toda la demás estructura, la que la sostiene. Tan precioso es lo que es Cristo, que la Escritura dice que todas las cosas por Él fueran hechas, y es el que sustenta todas las cosas. Mira lo hermoso. Efesios, capítulo número 2, versículo número 20. Habíamos leído, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar, ¿cierto? Para llevar al diseño original, ¿a quién? A los santos, para que los santos sirvan al Señor en la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice Efesios capítulo número 2 en el versículo número 20. ¿Quién puso el fundamento en Isaías? El Padre. Y el fundamento que puso fue Jesucristo. Entonces miren lo hermoso. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y quién? Y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. O sea, que cuando vemos los apóstoles y vemos los profetas en la Biblia, ellos no vinieron a poner algo diferente a lo que Dios dispuso. Mire que ellos ahí lo está diciendo claramente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos lo único que hicieron fue señalar lo que Dios había que dispuesto. De manera que si señalan algo diferente, necesariamente entonces no proviene de Dios. O me va a desviar el corazón de mirar a quién, al Señor. Porque hoy vemos que como ha venido una cierta moda sobre el mundo de apóstoles y de profetas, pero cuando muchas veces escuchamos muchas de las cosas hacia dónde direccionan la iglesia, muchas veces lo que hablan no está direccionando la iglesia hacia el fundamento que es Cristo, hacia que todo el deseo del corazón de la iglesia sea Cristo, a que lo precioso para la iglesia sea Cristo, sino que muchas veces han llevado a la iglesia a desear otras cosas, ambiciones. Si eres hijo de Dios, pide entonces lo que quieras, puedes obtener, alcanzar, porque eres un heredero. Y mire lo hermoso, la herencia que Dios nos dio es Cristo. Y si tenemos esa herencia, ya tenemos absolutamente ¿qué? Absolutamente todo. Mire lo que dice el verso 21. Si se edifica sobre algo diferente, en quien todo el edificio, la piedra que sostiene, bien coordinado va ¿qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y me llama mucho la atención el tipo de edificación que Dios hace, porque de por sí las edificaciones, el fundamento está puesto en una edificación, las bases, pero muchas veces puede ser que la naturaleza de todo lo que hay construido ahí para arriba sea diferente a la naturaleza de las bases, sea diferente. ¿Cuántas veces pueden poner una base de cemento y después edifican en esterilla? ¿Cierto? Y la naturaleza de la esterilla y del cemento son totalmente ¿qué? Pero mire lo hermoso de lo que acontece aquí, que es que esa base que Dios puso no fue simplemente para sostener la casa, sino que esa base tiene la particularidad
de que parte vida sobre el resto de la casa. Imparte vida. Y eso ya es un milagro extraordinario. ¿Qué tiene la base? Vida. La vida está en el Hijo. Cristo es la vida. Pero cuando esa base es puesta, todo lo que es edificado sobre esa base va a recibir la vida que tiene esa base. Vamos a mirarlo en la palabra, porque a veces dicen, puedo pensar que eso parece como una locura. Pero vamos a mirarlo ahí. Por favor, acompáñenme ahí a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 4. La base es una piedra. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo. Pero esa roca que es Cristo, lo que hace es impartir vida sobre todo lo que va siendo edificado sobre ella. De manera que todo termina pareciéndose a la base, termina expresando la base, termina oliendo a la base, ¿cierto? Por eso es imposible, mis amados, que una persona diga que yo estoy sobre la roca que es Cristo y su vida no empiece a oler a Cristo. Su vida no empiece a sonar como Cristo, su lenguaje no empiece a ser como el lenguaje de Cristo, sus pensamientos no empiecen a ser como los pensamientos de Cristo. Y si no, tiene que preguntarse entonces sobre qué roca está fundamentada. Porque mire lo que dice acá, segunda de Pedro, en el capítulo número 2, verso número 4. Acercándoos a él, ¿qué? ¿Cómo es la ¿cuál le dije? Es primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, ¿cómo es esa piedra? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios. No olvide cómo ya Dios había dicho allá en Isaías que era para Dios. Mire quién es Jesús para Dios: una piedra escogida y preciosa. Y mire lo hermoso. Ahora, ¿quiénes son los que están sobre esa piedra? Ahí mismo lo expresa: vosotros también como... mire lo hermoso. Esa piedra es viva, pero la particularidad de esa piedra es que a todo lo que se pone sobre ella le imparte vida. Le imparte vida. Mire lo hermoso, que eso hace parte de lo que Dios ha dicho a través del profeta Ezequiel, que el Señor quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de ¿qué? Un corazón de carne. Qué hermoso. De manera que toda la vida para nosotros proviene ¿de quién? Proviene de Cristo, de Cristo. Por eso tiene que ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Aquí encontramos en esto, mire lo que dice en el verso número, acercaos al verso 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Verso 6. Por lo cual contiene la escritura, he aquí, nuevamente habla de la misma piedra. Pongo en Sión la piedra principal, la principal piedra del ángulo, y nuevamente recuerda las palabras del Señor: escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces mire, la fe de Dios, ¿a dónde me lleva a poner los ojos? En esa piedra preciosa, en esa piedra que, en esa piedra escogida. Mire, tan hermoso. Alguna vez colocábamos un ejemplo. Solamente cuando yo me doy cuenta y me empiezo a ser consciente de qué es lo que me da vida, voy a despreciar todo el resto. Colocábamos alguna vez un ejemplo de alguien que está condenado a muerte. Antiguamente existía la pena de muerte. Hasta hace unos años existía la silla eléctrica. Y la silla eléctrica ya determinaban un juicio sobre la persona, y a partir de eso sus horas estaban contadas, porque de una vez estaba determinado el día jueves a las 10 de la mañana, esta persona va a pasar por la silla eléctrica, y ya sabía que ese momento a las 10 de la mañana iba a ser su muerte. Ya está determinado que va a morir. Venga en esos últimos 3 días de vida a esa persona y ofrézcale unas horas antes de que se cumpla el juicio, ofrézcale los títulos, antes de que lo ejecuten en la silla eléctrica. Queremos aprovechar para darle todos estos títulos.
¿Qué diría el que se va a morir? No me interesan los títulos, sino va a morir. Y aparece otro y dice, bueno, antes de que se muera le quiero escriturar una finca. ¿Y para qué me quiere escriturar? ¿Y yo para qué quiero una finca si no va a morir? Y le podríamos hacer una lista de todo, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que él quiere escuchar en ese momento? ¿Qué es lo único que me puede evitar la muerte que tengo sentenciada? Y lo único que puede evitar la muerte sentenciada sobre todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo único que puede quitar esa sentencia de muerte es Cristo, que es la vida. Por eso, si me pintan oro, ese no me puede solucionar. Si me pintan éxito, eso no me lo puede solucionar. Pero si me muestran a Cristo, Cristo es la piedra que, si creemos en Él, no seremos ¿qué? Avergonzados, como dice la Escritura. No seremos avergonzados. Va conmigo entonces a Hebreos capítulo número 13, verso número 8 y 9. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto es muy importante, porque hay una cosa que puede afectar en los últimos días, y la palabra de Dios dice que es el comezón de oír. El deseo de querer oír algo nuevo y no el deseo de que Dios traiga luz sobre lo que Él ya estableció. El deseo de querer oír algo nuevo. Porque dice que por el comezón de oír se juntarán maestros según sus propias concupiscencias. Deseos se van a juntar, ¿cierto? Para apoyarse en eso que quieren, en eso que desean, en eso que anhelan. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, verso número 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, ¿y qué? Porque todo lo que no me lleve al fundamento que es Cristo es algo que extraño, por bonito que parezca, por hermoso que parezca. No olviden que hay cosas que a nosotros nos parecen atractivas, ¿sí o no? Si una persona está enferma, ¿no le es atractivo ser sano? Le es atractivo ser sano. Si una persona está endeudada, ¿no le es atractivo que le ofrezcan un momento de prosperidad? ¿Cierto? Pero no olvide, no son las cosas que solucionan nuestras necesidades externas las que van a solucionar la vida eterna que necesita nuestro corazón. Es más, muchas de esas situaciones Dios las ha propiciado para podernos llevar a los pies de Cristo. Porque cada uno de nosotros, cuando empezó a tener luz de su bancarrota, fue donde empezó a caer a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Siempre he pensado, no hay una sola persona en la iglesia que pueda decir, es que yo estaba tan sobrado, me estaba yendo bien tanto en todas las cosas, estaba tan lleno de salud, estaba con tanta excelencia en todas las cosas, que es que yo me volví cristiano porque estaba buscando a quien darle gracias, ¿cierto? Y no vamos a encontrar ese mensaje dentro de la iglesia. Vamos a encontrar que todos vimos que se cerraron todas las puertas y que finalmente llegamos a los pies de Cristo porque la única puerta que nos quedó fue Cristo. No porque lo hubiéramos visto como la mejor opción, fue la única opción que nos quedó, pero bendita única opción, porque nos trajo al encuentro más maravilloso y más estelar, más extraordinario. Entonces dice aquí en el verso número 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ¿quién? A los que se han ocupado de ellos. Que hay cosas que alimentan nuestra vida, ¿cierto? Pero que no traen provecho a nuestro corazón, que no traen provecho. Y ahí coloca un ejemplo, dice que miremos los que se alimentaron de esas viandas y cuál fue el resultado, qué fue lo que aconteció dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Y veíamos la responsabilidad que como creyentes tenemos en el Señor. Leíamos Jeremías 5, 30 y 31, donde dice que cosa fea y espantosa es hecha sobre la tierra. Y habla de cómo los profetas profetizaron mentira, de cómo los sacerdotes ministraron por su mano, y mi pueblo así que, y mi pueblo así
lo quiso. No olvide que necesariamente todo lo que no me lleve a los pies de Cristo termina convirtiéndose en una mentira engañosa para mi corazón. Con una mentira, Satanás alejó a Adán y a Eva del Señor en el huerto de ¿qué? En el huerto del Edén. Por eso el Señor nos va permitiendo aprender. ¿Y en qué necesitamos ser nosotros ejercitados? Hebreos capítulo número 5, verso 13 y 14. Dice la Escritura: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, mire lo hermoso, es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mire lo hermoso, aquí no es tanto de saber qué es bueno y qué es malo. Aquí es diferenciar lo que es verdad de lo que es qué. Y mire, creo que la labor de la iglesia no es investigar cuántas doctrinas falsas hay. Esta semana estaba en una consejería y les iba a poner un ejemplo, pero qué bueno el ejemplo que Dios me permitió, porque la pregunta que le hice a la pareja es: ¿ustedes saben cómo instruyen a los cajeros de banco para reconocer los billetes falsos? Y entonces la que me estaba escuchando dijo: yo sí sé, porque yo trabajé 10 años en un banco. Entonces le dije: ¿cuál es la respuesta? Dijo: no, a mí nunca me mostraron un billete falso. A mí me enseñaron fue a conocer en detalle el billete verdadero. ¿Cuántas doctrinas falsas pueden haber? ¿Sí o no? Entonces yo no necesitaría ponerme a averiguar cuál es la doctrina de los mormones, cuál es la doctrina de los testigos de Jehová, cuál es la doctrina de los Jesús solos, cuál es... No necesitaría eso, porque me enloquecería, no alcanzaría a investigar la multitud de doctrinas que hay. Pero el Señor sí me dejó algo: dedíquese a conocerlo, dedíquese a conocer la verdad, y ya lo que usted va a hacer es, conociendo la verdad, lo que hace el cajero es, todo lo que no coincida con lo verdadero es falso. Miren lo hermoso, tenemos una medida maravillosa. Dios no nos dejó para desgastarnos en el mucho estudio, nos dejó para desgastarnos en el conocimiento de Él. Por eso dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. ¿A qué tenemos que dedicarnos nosotros? A conocerlo a Él. Y si lo empezamos a conocer a Él, simplemente todo lo que aparezca que no coincida con Él, deséchenlo. No, ni siquiera tenemos que ponernos a revisar mucho. Simplemente todo comparado con ¿quién? La verdad, ¿cierto? Es más, miren lo hermoso, Jesús no dijo: yo tengo la verdad. Jesús no dijo: yo les traje la verdad. ¿Sabe qué dijo? Yo soy la verdad, ¿cierto? Cuando empiezas a conocer la verdad, empiezas a conocerlo a Él, a conocerlo a Él. Y miren lo hermoso, la verdad no necesita muchos argumentos. Alguien hablaba mucho del diablo, entonces yo le pregunté: amado, ¿usted por qué tan centrado en hablar del diablo? Y dijo: porque es que no podemos ignorar las cosas del diablo. Es que la única forma de poder ver quién es Dios es pudiendo ver todo lo que el diablo puede hacer. Entonces le dije: amado, está muy equivocado. Realmente Dios, para mostrar y evidenciar lo grande que es Él, no necesita el diablo. No necesita del diablo. Dios no necesita de Satanás para mostrar su grandeza. No necesita. Que en su misericordia ha manifestado su amor y nos ha librado de la potestad ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? De manera que yo no necesito dedicarme a hablar del diablo para que entonces Dios sea exaltado. No, con solo hablar de Dios es suficiente. Es suficiente. Y por lo demás Dios va a tener cuidado. No olvide que hablábamos hace poco de que hay un enemigo al que realmente muchas veces le tenemos miedo, pero no debiéramos de tenerle miedo, porque es limitado, y es Satanás. No olvide que Satanás está limitado a lo que Dios le permita, ¿cierto? A lo que Dios le permita. Satanás no podrá hacer nada en mi vida más que lo que Dios le autorice, no más. De manera que su poder
Su capacidad está aquí, limitada por Dios. Pero ¿a quién sí debemos tener temor y respeto? A Dios. Eso dice la palabra. ¿Temamos a qué? Que después de muertos puede mandar nuestra alma al infierno. Y ese no es el diablo, es Dios mismo el que puede hacer eso. ¿En quién? En nuestras vidas. ¿Pero en qué necesitamos estar ejercitados? En el discernimiento de la verdad y de la mentira, de lo que nos lleva al Señor y de lo que nos puede alejar del Señor, porque contiene una gran porción de verdad, pero una pequeña porción de mentira, y eso es suficiente para desviarnos. Una verdad con un pedacito de mentira ya es una ¿qué? Es una mentira, ¿cierto? Veíamos entonces la semana anterior la doctrina de ¿quién? ¿Lo recuerdan? De Aarón, ¿cierto? Que Aarón es, seamos partícipes en desenfrenar al pueblo de Dios, y que lo que hizo Aarón fue hacerle al pueblo dioses al gusto de ¿quién? Al gusto del pueblo. Y que vemos que cuando el pueblo está enceguecido, ¿cierto? Vimos el ejemplo de cómo puede coger un palo y del palo hacer un asado, del palo hacer fuego para calentarse, y después del resto del palo hacer un dios y decirle de ti dependo. Y que eso parece muy tonto, pero cuando el corazón está enceguecido, así es su caminar. Empieza a atribuirle cosas de Dios que solamente le pertenecen a Dios, a cosas que no tienen nada que ver con el Señor y no tienen ningún poder. Pero hoy vamos a mirar un segundo ejemplo que nos sirve para ser edificados. Primera de Samuel, capítulo número 2, versículo número 29. Y pudiéramos llamarlo así, la doctrina de Elí. La doctrina de Elí. En Primera de Samuel, en el capítulo número 2, en el verso 29, miremos de qué se alimentaron aquí y cuál fue su final. ¿A dónde los condujo toda esta actitud? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para que nuestro corazón sea examinado delante del Señor. Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo está mi caminar contigo? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? En Primera de Samuel 2:29, el Señor le pregunta algo a Elí. Elí escogido para ser un sacerdote del Señor, para atender al Señor, para estar dispuesto para las cosas de Dios, para estar dispuesto para Dios. ¿Qué privilegio más hermoso? Pero el Señor se acerca a Elí y le hace una pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar también es pisotear. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y de una vez le habla de algo que aparece en el corazón de Elí. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, ¿qué? Israel. Pero fíjese, Dios había hecho una elección maravillosa. Pero frente a eso, mire, frente a alimentarse de esto, de lo que honra los deseos de nuestro corazón y no de lo que honra a Dios, ocasiona una decisión en el corazón de Dios. Mire lo que dice el verso 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Y hay un cambio aquí bien tremendo, que honramos dentro de nuestro corazón. Y es muy importante porque lo estamos hablando dentro de la vida religiosa, porque pudiéramos decir que la doctrina de Elí es: cumplamos simplemente lo ceremonial. No olvide que nosotros podemos aprender a hacer todas las cosas aún dentro de un culto. Podemos aprender que hay que orar, que cantar, que cómo dar una predicación, ¿cierto? Y aprendemos a hacer la ceremonia.
y la podemos hacer de manera correcta, y podemos en la ceremonia aún ser exigentes, de que haya respeto, de que haya reverencia y todo eso. Pero con todo y eso, a lo único que podemos estar dedicados es a la ceremonia, que fue a lo que terminaron dedicados en el tiempo de Elí. Su contentamiento solamente era cumplir con lo ceremonial. Habían aprendido a hacer los sacrificios y lo único que hacían eran los sacrificios, pero su relación con Dios estaba muerta. Y mire lo tremendo, nosotros podemos aprender a participar de las reuniones en una congregación, pero nuestra relación con Cristo está muerta. Ocuparnos simplemente de lo ceremonial, y lo ceremonial jamás puede suplir lo espiritual dentro de nuestras vidas. Es muy diferente cuando la vida espiritual entiende lo que lo ceremonial revela, porque lo ceremonial quería revelar era Cristo, quería mostrar quién era Él. Eso era lo que quería mostrar. Y mire lo ceremonial a qué puede llevar a una persona. Dice la Escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de quién, de Dios. Y uno lee eso de primerazo y pudiera decir, bueno, pues si no conocían a Dios, por eso era su comportamiento. El problema es que estamos hablando de los sacerdotes que ministraban en el templo. El problema es cómo yo puedo ser un sacerdote en el templo de Dios que no tengo ni idea de quién es Dios, porque no entendí que fui llamado para tener una relación con quién, una relación con Él, ocupado de que toda la ceremonia salga de manera que correcta, pero el corazón no estaba inclinado hacia Dios, estaba inclinado hacia otras estaba inclinado hacia otras cosas. No olviden, cuando no hay una verdadera relación con Dios, mi corazón puede estar inclinado a muchas cosas. Puedo estar sentado ahí, oré, canté, leí la Biblia, pero mi corazón está inclinado en otra en otra dirección. Y en el caso de Elí, el Señor desnuda algo. Para ti ha sido más importante complacer a tus hijos que honrarme a mí. Complacer a tus hijos que honrarme a mí. Y esto no es un asunto de que simplemente Elí se parara y denunciara el pecado, porque sus hijos, dice la Escritura, que dormían con las mujeres que venían al templo, a la entrada del templo, y todas esas cosas empezaron a escucharse en todo el pueblo, empezaron a escucharse. El asunto es que pudiese haber dicho algo muy duro para corregir, pero el asunto es dónde seguía estando el qué, dónde seguía estando el corazón. No olviden, no solamente es denunciar el pecado, sino dónde está nuestro corazón, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está inclinado nuestras vidas? Dice la Escritura que en esa época escaseaba la palabra de Dios. Y escasear la palabra de Dios no significa que escaseaban las predicaciones. Nosotros vivimos en una época donde abundan las predicaciones, pero abundan. El tema que usted quiera, coja internet, ponga un título y le van a salir 10,000 predicadores hablándole de Dios, hablándole del tema. El asunto es, dentro de todos esos que usted escoja cuál tiene palabra de Dios. Y entonces usted empieza a darse cuenta que hay mucha predicación, pero muy poca palabra de Dios, ¿cierto? Muy poca palabra que me esté llevando a los pies del Señor, que esté despertando en mí un anhelo por el Señor, un deseo por Dios. No olvide que nosotros los seres humanos, por causa de la naturaleza caída, somos ambiciosos. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta? El asunto es que como hay esa debilidad, es una debilidad que no podemos alimentar ¿en quién? En nuestro corazón. Aún la palabra de Dios advierte que muchos, por el amor al dinero, apostataron de la fe. Terminaron recibiendo y se enamoraron de lo que recibieron, y por eso terminaron dejando ¿a quién? Terminaron dejando al Señor. A mí siempre me impactó respecto a las cosas que honran al Señor. Había un hombre que llamaban el panameño. Su nombre creo que era Edwin Álvarez. De pronto alguno lo ha escuchado. Y era un hombre, o él todavía está vivo, muy especial en el Señor. Dios lo llevó como un año antes de la tragedia de Armero, lo llevó como un año antes a anunciar en Ibagué lo que el Señor iba a hacer en Armero y hacer como un llamado al arrepentimiento.
Dios le da a este hombre la gracia de empezar a construir un templo. Y se demoraron 10 años en la construcción del templo. Empezaron a construirlo, a edificarlo. Y llegó la noche donde el templo, el coliseo que hicieron hermoso, especial, iba a ser inaugurado. Y él se entró a orar antes de salir a la predicación para la inauguración del culto. Y cuando estaba orando, el Señor le habló. Y el Señor le dijo: hoy vas a dar tu última predicación en este lugar. Vas a predicar y te vas a despedir de la iglesia. Y él se enojó y le dijo: Señor, 10 años de trabajo, 10 años de dedicado, todo lo que nos ha costado levantar esta edificación, ¿sí? Y ahora me dices que hoy, en la inauguración, cuando vamos a empezar a disfrutar lo que hay aquí, que lo entregue. Y el Señor lo miró y le dijo: es que esta edificación se ha vuelto el Señor de tu corazón. Si hoy no te vas de aquí, me vas a perder a mí. Ay, qué palabra tan fuerte. Y él dice que cuando Dios le dijo eso, se tiró de rodillas a llorar y le dijo: Señor, yo no me quiero quedar aquí, yo no te quiero perder a ti. Y ese día inauguró la congregación y ese mismo día se despidió de la congregación. Y Dios lo llevó a un pueblo pequeñito y lo vio a empezar de nuevo. Otra vez estaba allá con 2 o 3 personas inaugurando de nuevo por una sola razón. El Señor le dijo: lo que has construido se ha convertido el Señor de tu corazón. Si no lo abandones, me vas a perder a mí. Y mire lo tremendo que ocurrió con Elí, ¿cierto? El Señor le dijo: hay cosas que tú estás honrando más en tu corazón que a quién, más en tu corazón que a mí. Has honrado más a tus hijos. Por eso el Señor le dice algo bien especial: yo honro a los que me honran. ¿Y cuál fue la raíz de allí? Desprecio. Mas los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? Tenidos en poco. Hubo desprecio hacia quién, hacia el Señor. Hubo desprecio hacia quién es Él. Pero eso también me lleva a pensar cosas hermosas en las que Dios nos direcciona. Vaya conmigo un momento a Éxodo 33, 12. Vamos a terminar por hoy. Y mire algo hermoso. Mire algo hermoso que aparece aquí. 33, 12. Dios ha hecho milagros, señales y prodigios en medio del pueblo de Israel. No hay pueblo que haya visto más milagros y más señales y más maravillas que el pueblo de Israel. Y en especial este pueblo que va camino por el desierto. Porque vieron todo lo que Dios hizo en Egipto. Las plagas que trajo, pero cómo Dios los guardó. Todo este pueblo pasó por en medio del mar en seco. Todo este pueblo ha visto la nube que Dios puso. Este pueblo ha visto maná. Este pueblo ha visto el agua, la roca que hizo brotar agua para saciar la sed de ellos. Han visto cantidades de cosas. Pero mire lo que acontece acá. 33:12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quiénes enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, mire lo hermoso, está orando Moisés. ¿Cuánto tiempo lleva Moisés de caminar con el Señor? ¿Cuántas cosas ha visto? Milagros, señales, prodigios, maravillas. Pero después de todo este recorrido hay un clamor en el corazón de él: te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Mira lo hermoso. Porque este hombre quería ir más profundo, porque entendió que todo lo que había visto hasta ahora, ¿cierto?, no se comparaba con ver al Señor en su corazón. Muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Y qué le respondió el Señor frente a ese deseo, frente a ese anhelo? O sea, Señor, yo lo que quiero es que me dejes conocerte más. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mi presencia es contigo.
¿Y cuál fue la respuesta para Elí? Cuando Elí despreció al Señor por honrar a sus hijos más que al Señor. Totalmente lo contrario. Entonces nosotros, todo eso nos lleva a mirar qué estamos honrando más que a Dios en nuestro corazón. Porque cuando damos lugar a otra cosa, ¿cierto? No es para llenarnos de condenación, sino para caer a los pies del Señor y decirle: Señor, mi corazón está inclinado a esto, arráncalo, líbrame, Señor, yo no puedo renunciar, mi voluntad no alcanza para morir a esto, Señor, pero ayúdame, Señor, libértame de esto, libértame de este deseo que puede haber en mi corazón. No quiero quedarme solamente, oh Dios, con la forma. Yo quiero tener un encuentro contigo, un encuentro que deje atrapado mi corazón junto a ti, que deje mi corazón absolutamente enamorado de ti. El Señor le dejó claro a Elí lo doloroso que es despreciar a quién, al Señor, lo doloroso que es despreciar al Señor. Un hombre visitaba una casa y cada vez que visitaba esa casa traía muchos regalos, y cada vez que el hombre llegaba con todos esos regalos, toda la familia de esa casa salía a recibirlo, le daban una bienvenida imponente. Pero este hombre era gordo, y dice que cuando él entraba en esa casa solamente había una sillita de madera endeble, y era la que le pasaba para que él se sentara. Entonces llegaba con todos esos regalos, lo mandaban seguir, todos seguían entretenidos con los regalos y lo mandaban a sentar en la sillita endeble. Cuando él llegaba y se sentaba, la sillita, de manera que él se paraba, y como no había lugar donde sentarse, entonces se despedía y se iba. Hasta que un día decidió no volver más a esa casa. Los de esa casa empezaron a buscarlo: ¿por qué no nos volviste a visitar? Y él les dijo: por una sola cosa, porque a ustedes no les interesa sino lo que yo les traigo. Ustedes no tienen interés por mí. Cuando yo llego, ustedes salen a recibir todo lo que yo les traigo. Pero en las muchas visitas que he hecho en su casa, jamás se preocuparon por hacer una sillita para que yo me quedara con ustedes. De manera que cuántas veces hacemos así con el Señor. Si Dios nos va a dar, estamos con los brazos abiertos, todo lo que Dios quiera traer. Pero, ¿qué está buscando Dios como Moisés? Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego ahora que me muestres tu camino para que te conozca, Señor, para que haya lugar en mi corazón para ti. Que yo no quiero una simple visita, yo quiero es que tú vengas y te quedes. Yo quiero experimentar y ver tu presencia y ser consciente de ti en todo momento, en todas circunstancias. Amén. Vamos a orar por otro. Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche, mi Señor amado, porque nos permite reflexionar sobre todas estas cosas, Señor. Tú has puesto un fundamento y lo has expresado con claridad a través de tu palabra, Señor. Has puesto la roca inconmovible que es Jesucristo como el fundamento dado por ti, la piedra preciosa, el fundamento inconmovible, la piedra probada. Y la has puesto para que nuestras vidas estén sobre ella, para que esa piedra viva con su vida nos llene a cada uno de nosotros. Señor amado, permítenos, precioso Dios, delante de tu presencia, que nuestros corazones sean examinados, Dios, y seas tú, precioso Dios, el que nos libre de todo aquello a lo que estamos honrando más que a ti en nuestras vidas, Señor. Podemos, Señor, estar teniendo el deseo más fuerte por muchas cosas que por ti. Tu palabra dice: por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Solamente tú puedes poner orden a las prioridades de nuestro corazón y a las prioridades de nuestra vida, Señor, para que no te despreciemos, Señor, para que no estemos atentos simplemente a recibir las cosas que tú nos das, pero cuando se trata de ti, Señor amado, no haya lugar para ti en nuestro corazón. Señor, preferimos renunciar a todo lo que nos des, pero no renunciar a ti, Señor.
Preferimos, oh Dios de los cielos, no tener un cúmulo de regalos, sino tenerte a ti como el regalo de nuestras vidas, tenerte a ti como el tesoro de nuestros corazones, tenerte a ti, oh Dios de los cielos, como el anhelo de nuestras almas. Por eso permítenos, precioso Dios, delante de tu presencia, ser examinados, oh Dios de los cielos, para que esto que tú llamaste cosa fea y espantosa es hecha sobre la tierra, no sea lo que acontezca a nosotros, Señor. Que hubo un pueblo que te despreció, un liderazgo, Dios, que te hizo a un lado y corrieron tras un camino de mentira y dejaron la verdad, como lo has dicho, Señor, en tu palabra, oh Dios de los cielos, Señor, que los hombres abrazaron la mentira y dejaron la verdad. Por favor, permítenos, antes todo lo contrario, Señor, que sea cercenada toda mentira de nuestro corazón y nos lleves a abrazar toda la verdad que tú eres, Señor. Pero por eso permítenos, Dios de los cielos, aprender de tu palabra. No queremos, Señor, como aquel Elí y como sus hijos, ser, precioso Dios, hombres y mujeres que aún participen de lo ceremonial, pero no tengan conocimiento de Dios. Te rogamos, danos luz para conocerte, danos luz, oh Dios de los cielos, para verte, danos luz, Señor de los cielos, para honrarte, Señor. Honraste ese deseo en Moisés cuando clamó: muéstrame tu camino para que te conozcan. Y esa respuesta tan extraordinaria, tan maravillosa, tan especial, Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor amado, permítenos entender a este pueblo, Señor, lo que tu presencia es para nosotros, lo que tú debes de ser para nosotros en todo y en todo, mi Señor. Te ruego, Padre de los cielos, que nos permita, Señor, meditar en todas estas cosas y que el fundamento de nuestro corazón sea Cristo, el anhelo, el deseo, el hambre, la necesidad que hay de nosotros sea Cristo y sea lo que busquemos, Señor. Y para nosotros, Dios, sea esa piedra preciosa, deseable, que cada día ensanche nuestro corazón para que podamos decir: todo en Él nos atrae, todo en Él atrae nuestro corazón. Señor, gracias por permitirnos reunirnos esta noche, gracias por cada vida. Permite que tus palabras, Señor, traigan vida a nuestro corazón y que nos hagas piedras vivas, oh Dios de los cielos, por medio de las cuales, Señor, sean ofrecidos sacrificios aceptos delante de ti por medio de Jesucristo. Señor, gracias por amarnos y bendecirnos, y gracias, Dios, por manifestarnos tu infinita misericordia. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, maravilloso Salvador. Muchas gracias. Aleluya. Denle un abrazo que tiene ahí cerca, salúdelo, bendígalo.